la menor duda que los sistemas de información son un componente esencial no solo de la gestión, sino también de todas las actividades que hacen a las instituciones de salud. Por eso es un gusto y un honor compartir la mesa con representantes de este campo de la información y de la digitalización, con Guillermo de Abedian, con Daniel López de la Superintendencia, también con el Hospital Italiano, con Daniel Luna y con el Ministro de Salud de la provincia de San Luis. Con quien empezamos, con Cristian, y le preguntamos, bueno, ¿cuáles son los principales ejes de la política de salud digital de la provincia y los logros concretos que nos puede compartir? Hola, ¿me escuchan? Hola. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, como siempre, muchas gracias y querido Ginés, y Salud, como siempre, por generar estos ámbitos y fundamentalmente por ser tan federales, ¿no? Uno siempre desde la provincia, en nuestra mirada, y brindamos y nos sentimos muy bien en estos, pudiendo participar en estos ámbitos, ¿no? En donde, insisto, remarco que no solamente se declama el federalismo, sino que Salud lo operativiza con estos encuentros, ¿no? Y con las distintas miradas que tan enriquecedoras son para todos, ¿no? Y más los sistemas de salud, como bien decías, y agradecerle también, por supuesto, a Alejandro, Santiago, a todo el panel y a todos los que nos están escuchando, ya sea en forma presencial ahí o en forma virtual. San Luis tiene, y en esto es muy importante, yo siempre decimos, y con nuestro gobernador, que siempre debemos contextualizar, porque hemos ido escuchando los sistemas de salud, y tenemos que aclarar siempre cuál es nuestra posición con respecto a qué proyecto del país, qué proyecto de provincia queremos, ¿no? Y la respuesta a eso también va a ser qué sistema de salud también es el que queremos y por el cual trabajamos, ¿no? Fundamentalmente, si entendemos o no que el Estado debe tener un rol activo para unir, para evitar esa fragmentación, para establecer caminos, para establecer herramientas generales para hacer justamente, ¿no? Para que con el fin integrar, pero fundamentalmente con el fin de seguir fortaleciendo el acceso a la salud en nuestra comunidad. En ese marco, por supuesto, la tecnología, la salud digital, la información, es fundamental para todos y fundamentalmente, como bien decía, para el Estado. En ese marco, para no irme mucho, en ese marco San Luis tiene una alianza estratégica con el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace más de 20 años, en lo que desarrollando la salud digital, ¿no? La salud digital en forma inclusiva. Porque podemos hablar muchísimo de sistemas, podemos hablar de interoperabilidad, podemos hablar de software, podemos hablar de procesos, podemos hablar de caminos, pero si no trabajamos para integrar todos los actores, es muy difícil, ¿no? Y un sistema de salud no se va a realizar en un país o en una provincia que no se realice. En ese caso, entonces, San Luis toma ese rol y a partir de la tecnología, a partir de la interoperabilidad de los sistemas y desarrollando nuestra historia clínica digital, desarrollando, la verdad, lo que son registros médicos, que todo se da en un contexto, en una política, porque primero se trabajó para que toda la provincia tuviera una red de Wi-Fi gratuito, se trabajó para que la población tenga acceso a los dispositivos, en este caso electrónicos. Entonces, todo se va trabajando para que fortalecer la atención primaria de la salud, también con tecnología y también con mayores incumbencias, y trabajando en los distintos niveles. Para nosotros es un hito el Hospital Central Ramón Carrillo, que tiene más de 100 procesos trabajando de forma sincronizada internamente. Pero queremos escaparnos y de pecar de solamente tener una política que no debe ser hospitalocéntrica, ¿no? Sino todo lo contrario. Y en eso, insisto, la herramienta, la tecnología, los procesos son fundamentales para conectarnos, para trabajar, para tener información. Y en eso, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos más del 70% de nuestros establecimientos conectados, interoperando con registros médicos,
con nuestros agentes sanitarios también, con dispositivos y también con software necesarios como a los fines de poder recabar la información y poder trabajar con la información. Que también, no solamente que contribuimos a integrar el sistema, también trabajando y en esta etapa con los establecimientos privados, es decir, integrándonos y como servidor público no tenemos más que agradecer a esta tecnología porque nos da información para tomar mejores decisiones, ¿no? Que tan importante que son tener los datos en salud y saber procesarlos también. Creo que esa es la visión y Salud tiene, como decía, una política pública con respecto a la salud digital inclusiva. Dentro de la salud digital inclusiva, por supuesto, el Hospital Central Ramón Carrillo, que es un hospital 100% digital, que es nuestro hito, pero no debemos descontextualizarlo de que esto se da en el marco de toda una política de salud pública encaminada justamente a eso, a usar las herramientas tecnológicas, a usar los procesos para integrar los distintos actores del sistema, que todos los actores del sistema tienen, por supuesto, sus distintos puntos de vista, pero si tenemos como fin que la salud es una sola y que desde el Estado debemos sumar, contribuir, sumar saberes, integrar a los fines justamente de seguir garantizando un acceso a una salud de calidad y con equidad, ¿no? Muchas gracias. Daniel Luna, el Hospital Italiano es líder no solo en la Argentina, sino en toda América en el desarrollo del sistema de información para la salud, y vos concretamente sos líder de ese equipo de trabajo. ¿Cómo están viendo el tema de la aplicación de la inteligencia artificial? Ustedes que tienen un gran recorrido ya y consolidado en cómo los datos válidos son recuperados, son tratados, analizados y son puestos al servicio como información para quienes gestionan. ¿Cómo están viendo ahora la irrupción de la inteligencia artificial como cereza del postre de todo lo que vienen ustedes desarrollando? Bueno, primero gracias por la invitación a los dueños de la casa. Siempre es un sesgo hablar desde el proyecto del hospital, ya que es un hospital que hace más de 20 años tomó la decisión de poner en su ADN estratégico los sistemas de información. Eso nos dio mucha riqueza en aprender a equivocarnos muchas veces y a ir generando como 3 grandes líneas. 1, formación de recurso humano propio, que luego pudo ser extrapolado a otras organizaciones. 2, generar una gestión del cambio basado en procesos asistenciales. Ese es un punto muy importante. Creo que coincido con lo que dijo el ministro. La tecnología es un medio, no es un fin. El fin es seguridad y calidad del paciente. Y la tecnología es muy dinámica. Y también la tecnología para la asistencia. Entonces, la conformación de ese proceso da ese segundo pilar que es gestión del cambio. Y el tercero, que tiene que ver con la gestión, que yo lo dividiría en 2 líneas. La gestión transaccional, que es la que casi todos hacemos y tenemos un buen nivel de maduración en cualquier organización para hacer gestión transaccional. Y luego la gestión clínica, que es cómo los datos o esa información nos va a servir para gestionar mejor el proceso de calidad y seguridad de los pacientes. Ahí tomamos una decisión hace muchos años, que es que siempre los miembros del equipo de salud almacenaran en texto narrativo sus ideas, sus evoluciones, su documentación clínica. Y tuvimos también la buena visión de empezar a almacenar datos de diferentes fuentes, señales fisiológicas. Hace poco empezamos a almacenar datos de secuenciamiento genómico, obviamente imágenes. Y sin lugar a dudas, también voz desde el punto de vista voz, en cuanto al call center o diferentes instancias en grabaciones, mucho más con la telemedicina. Y todas estas fuentes de datos las juntábamos, pero no tenía una utilidad específica, porque el nivel de codificación de esa información para la toma de decisiones transaccionales estaba lo suficientemente madura. Y ahí apareció desde el 2010, 2012 el concepto de Deep Learning en la historia de la inteligencia artificial, que lleva más de 70 años, y se generó como un nuevo verano, y ese nuevo verano se dio por 3 grandes motivos.
Uno, porque las técnicas de redes neuronales artificiales de Deep Learning permitieron un proceso de autodescubrimiento del conocimiento y potenciaron mucho más la gestión de esa información para la búsqueda de patrones e inferencia. El segundo es porque hay mucho más datos, redes sociales, obviamente en una organización de salud, estas fuentes de datos, datos fisiológicos y ese tipo de instancia forman parte de nuevas fuentes. Y un punto importante, mucho dato aportado por el mismo paciente, en los portales de salud, post-pandemia a través de la telemedicina, hay mucho dato de sistemas transductores como wearables, relojes, smartphones. Todo ese acúmulo de datos, más estas redes neuronales, más el abaratamiento del poder computacional, generó como un nuevo verano y en el mundo los algoritmos, entendiendo como lo que genera la inteligencia artificial, que es el algoritmo aplicado de estas redes neuronales a los sustratos de datos de salud, dan una promesa muy grande para colaborar en el proceso. Coincido con lo que dijo el senador Yadlin, en que no es que la inteligencia artificial va a reemplazar al médico, sino que va a colaborar, pero podría agregar que aquel profesional de la salud que en breve no utilice herramientas de inteligencia artificial va a ser desplazado por los más jóvenes que sí la utilicen. Entonces hay que estar expectantes, no indiferentes, y el hospital hace varios años tomó una decisión de crear un programa de inteligencia artificial, ya lleva 10 años, y ciencia de datos, y tenemos varias, yo diría, varias líneas que hoy están productivas, y el desafío más grande, y esto es lo último que quiero dejar como comentario o como reflexión, el desafío más grande no es el algoritmo, porque el algoritmo va a evolucionar, nos lo van a vender, y uno podría hasta crearlo, pero el esfuerzo es muy grande para conformar los equipos y que no se nos vayan los equipos que conforman esos algoritmos. El desafío más grande es cómo lo ponemos en el workflow asistencial. Si no, vamos a tener miles de oráculos que vamos a tener que ir a consultar por cada tipo de algoritmo, por cada tipo de especialidad, por cada tipo de enfermedad. Y el concepto es generar estas herramientas coadyuvantes que se inserten en el workflow, en los procesos asistenciales. Y ese es el desafío más grande que nos ha tocado vivir. Tenemos más o menos unos 15 algoritmos, uno para detección automática de patología en radiografía de tórax, otro para mamografía, otro para lesiones cutáneas, uno para procesamiento de imagen natural. Y cabe aclarar que hoy lo que se viene es que sea por una gran mediatización y una gran pelea comercial, desde fines del año pasado, hoy todo el mundo asocia inteligencia artificial con ChatGPT o con Bard, y ha sido muy disruptivo y va a ser mucho más disruptivo todavía. Y yo creo que ahí uno de los puntos más importantes, el senador también lo dijo, es la preservación de la privacidad del dato de los pacientes, porque estos algoritmos, como el ChatGPT, no vamos a poder evitar que el paciente lo use. Como no pudimos evitar hace 20 años que usen Google. Pero sí pudimos ir nexo en curar, en filtrar, en educar a la información que aparecía en Internet con Dr. Google. Ahora el Dr. ChatGPT va a aparecer, ya se está usando. En la instancia de los pacientes vamos a tener un rol de educadores. En la instancia transaccional creo que estos modelos de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, en lo que se basa ChatGPT o el mismo Bard de Google, van a colaborar en automatización de procesos transaccionales previos a la asistencia, y en la asistencia a los profesionales nos van a hacer unos muy buenos copilotos para optimizar tareas que pueden llegar a ser optimizadas. Por ejemplo, sumarización, por ejemplo, búsqueda de patrones en un paciente que tiene 20 años de datos de información clínica y que nadie va a navegar 20 años de datos en una historia clínica. Va a haber muchas oportunidades y obviamente también para la investigación y la formación de recursos humanos. Así que yo creo que viene un momento de cambio. Tenemos que estar preparados, expectantes, no indiferentes y buscar modelos federados. Nadie va a poder hacer esto solo y creo que la industria tecnológica va a venir muy fuerte a poder tratar de darnos este tipo de soluciones y tener mucho cuidado con aspectos éticos, regulatorios y los sesgos. Los sesgos es un punto muy importante porque estas redes neuronales se entrenan con algo. Y si se entrenaron con algo que está sesgado, las respuestas van a ser sesgadas. Gracias, Daniel.
el otro Daniel ahora es superintendente. ¿Cuál es el avance que ha tenido, sé que de una plataforma de integración para el recupero de los costos, algo concreto en que pueda la superintendencia presentar alguna, aclarar, transmitir? Sí, bueno. Hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ginecito, gracias a la casa por la invitación. Bueno, primero que nada que la plataforma de integración de lo que es el recupero de hospital público y seguridad social la inició, quiero que el mérito de Eugenio. Eugenio inició este proceso, ¿no? Eugenio Zanarini. Nosotros terminamos de complementar en un proceso muy complicado que fue la pandemia, ¿no? Y tratar de integrar todo lo que son los componentes de la seguridad social con los efectores públicos de gestión descentralizada. Costó un poco hacerles entender a los hospitales que iban a recuperarlo y más rápido, ¿viste? Entonces fue un trabajo de verdad de terreno y de hablar mucho. Nosotros logramos hacer una plataforma donde están involucrados tanto AFIP, RENAPER, ANMAT, nosotros, las obras sociales que se subieron 292, hay 296, 4 quedaron fuera que son muy chiquititas, que seguro que están en crisis. Por eso nosotros la hemos puesto en crisis porque depende del balance, todas estas cosas que nosotros las consideramos. Y tenemos ya subido a la plataforma 1.100 hospitales. Les voy a explicar sencillo cómo es el proceso, aunque parezca mentira que esto pase, lo que les voy a contar van a decir, es medio difícil que pasen en Argentina, pero es verdad, actualmente se está pasando. Paciente que llega a la guardia de un hospital que está subido a la plataforma, se carga el quit inmediatamente se compara, primero con la base de datos de la Super, AFIP para ver el 931 si pertenece o no pertenece a la obra social, que van a iniciar el link de comunicación. Una vez que se corrobora que el 931 pertenece, por decir, gastronómico, se manda el link al hospital, a gastronómico, y le dice que tenemos al paciente Carlos García. Tiene 48 horas la obra social para hacer dos cosas, o retirar el paciente o dar el consentimiento que lo atiendan. Si no contesta, se da por aceptada la internación. Y a partir de ese momento empieza el historial del paciente adentro del hospital. Se le hace un hemograma, se manda a la obra social hemograma con el costo, porque esta plataforma, lo que aceptan entrar a la plataforma, tiene un nomenclador con un costo. Se comunica el hemograma con su costo. Por decir, vamos a poner un ejemplo, 1.000 pesos. Se le hace una TAC, se realiza TAC, 2.000 pesos. Así va haciendo el transcurso de su estadía en el hospital. Se dé el alta del paciente, se comunica el alta y se manda una preliquidación. La obra social tiene 5 días para rebatir el costo o no. En caso que acepte el costo, directamente eso pasa, se da el consentimiento de la facturación, la factura va a AFIP, AFIP descuenta de los aranceles que va a pagar la AFIP por los 931 a la obra social y se lo acredita al hospital. Todo esto que le he contado es en 35 o 40 días. Para que tengan una idea, pasaban 6 meses o un año o no cobraban nunca los hospitales antes. A comparación, el año pasado se ha pagado en todo el año de recupero del hospital, en todo el año 2.300 millones de pesos. Este año, del 1 de enero al 1 de abril, 3.800 millones de pesos. Han habido 1.800 transacciones de datos, 1.800.000 transacciones de datos de pacientes que han sido atendidos en ese plazo. Solamente ha habido la superintendencia actúa como mediador en caso de que haya algún conflicto, ha sido muy bajo, ha sido el 3%, o sea, casi nadie se queja. Esto es la plataforma que hoy tiene la Super. Nosotros queremos hacer 2 cosas más, que lo hablábamos recién con una persona del cruce, no me acuerdo el nombre.
la superintendencia de ART, que estamos en contacto, y todo lo que son seguros, que suban a la plataforma, porque tienen mucho accidente laboral, sobre todo en itinere, que lo cubre la obra social. Y el problema es que el afiliado no quiere hacer la denuncia, ni quiere subrogar a la obra social. Entonces, lo cubre el Estado y no lo recupera el hospital, a pesar de que se está pagando los aportes. Son los dos desafíos que nos quedan por hacer en este momento. Gracias, Daniel. Claramente los sistemas de información, en este caso, ayudan a la gestión y el recupero de los costos de los cuales se benefician los hospitales públicos. Guillermo, con Guillermo, permítanme una pequeña digresión. Compartimos un sueño de hace mucho tiempo, cuando Ginés era ministro 2005-2007, hicimos una experiencia nacional con una tecnología para medir la producción de los hospitales en los grupos relacionados por el diagnóstico. Lamentablemente, cuando Ginés dejó de ser ministro, como tantas cosas suceden, se descontinuó ese programa, pero un cordobés que lo conocimos luego, enamorado de la metodología, continuó nuestro camino. Así que muy contento, Guillermo, que estés hoy con nosotros y que nos hables de Abedian, de la empresa que creaste y dirigís, y un poco la experiencia actual con los grupos relacionados por el diagnóstico. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Salud, Santiago, Alejandro, a todos los que organizan este evento. Es un placer venir desde Córdoba y, como decía Santiago, cada vez que cruzo la puerta de la universidad soy muy agradecido, muy honrado, porque Abedian, el contenido se ha inspirado en lo que ustedes han escrito en su momento, un libro de Ginés que se llama Salud para los Argentinos. Fue mi primer acercamiento a esta tecnología. Los GRD, lo digo en 20 segundos, son la forma y el instrumento en el cual se cobra, se paga y se financia hospitales en los países más desarrollados del mundo. Es decir, todas las naciones que forman parte de la OCDE cobran, pagan, facturan, validan a través de los GRD. Es una metodología de pago y también es una metodología, como vamos a ver, de gestión. En el caso mío, yo soy médico, fundador de Abedian, y nuestra obsesión en los últimos 18 años fue cómo hacer. Primero nos hicimos la pregunta de por qué esta metodología es tan famosa en el mundo desde el año 80 y en América Latina no se aplica. Y la razón era que los algoritmos que existían eran incompatibles con los sistemas de información de acá. Es decir, acá registramos todo con CIE 10, por ejemplo, y en el mundo con CIE 9 y cosas por el estilo. En el mundo utilizaban CPT o CIE 9 para procedimientos y acá en Argentina tenemos 200 nomencladores o vaya a saber cuántos. Entonces, la obsesión nuestra estuvo en decir, la metodología es buena, ¿cómo la aplicamos en América Latina y en Argentina? Entonces, desarrollamos esos algoritmos propios, nos llevó 8 años, y bueno, y hoy estamos operando en 5 países de la región, y hace 2 años implementamos este modelo de gestión y modelo de pago en una obra social provincial de 640.000 afiliados. Y bueno, ya tenemos resultados, y los resultados van de la mano de lo que la evidencia internacional con Medicare, por ejemplo, documentó. Entonces es un caso realmente de valor. Y en Abedian nos propusimos no solamente hacer GRD, sino que tenemos 3 grandes unidades. Una es hacer analítica avanzada de datos en hospitales y en seguro de salud. Ya voy a explicar por qué y cómo. La segunda unidad es modernizar los modelos de pago o los esquemas de pago, tanto en el sector público como en el sector privado en América Latina. Y la tercera unidad es un motor para poder implementar acuerdos de riesgo compartido en medicamentos de alto costo o de alto precio, que hoy hay un problema. Entonces, esa es toda la plataforma, son más de 50 módulos que conforman Abedian y queremos resolver. Sé que el sistema de salud tiene muchos problemas y lo han ido hablando muy bien y expertos acá, pero nosotros nos enfocamos en algunos de esos problemas. Vemos que los pacientes, nosotros cuando somos pacientes o los usuarios, tenemos 2 o 3 problemas bien concretos. Uno es que si necesitamos un medicamento de alto costo, vamos al auditor del financiador y nos dice que no, y vamos al juez y nos dice que sí. Todo ese camino lleva un tiempo, lleva un costo y no es la mejor forma de acceder. Otro problema que tenemos es que
1 de cada 500 pacientes que se internan se muere o queda discapacitado por algún error nosocomial, un error médico o de enfermería, una falla de calidad. Y el tercer problema que tenemos es que nos estamos volviendo cada vez más crónicos. Entonces eso pasa a ser un desafío para quienes nos proveen de aseguramiento en salud. Entonces, ese problema de los pacientes, después viene el problema de los hospitales. Los hospitales un hospital al año genera más información en su historia clínica, en su sistema de gestión, que la que hay cargada en los servidores de Netflix, por ejemplo. Entonces, y el 80% de esa información está desagregada en distintos módulos. Por un lado está la historia clínica, como decía Daniel, escrita en texto natural o texto libre. Por otro lado están los módulos de facturación, por otro lado el sistema de costos, por otro lado el sistema de convenios, y toda esa información se genera, pero no hay una herramienta que la aglutine, la estandarice y la ponga a disposición de quienes toman decisiones todos los días. Entonces ahí los GRD aportan mucho valor haciendo analítica avanzada de datos. El tercer punto pasa algo similar con los financiadores. Generan muchísima información sobre sus afiliados, qué consumen, dónde consumen, qué empadronamientos tienen, a qué plan pertenecen y demás, pero no tienen herramientas, o muchos no tienen herramientas para aglutinar esa información y poder estratificar por riesgo a sus afiliados, poder generar líneas de cuidado en base a quienes tienen más riesgo, poder hacer todo ese tipo de cuestiones que en otros lugares se hace, como por ejemplo en otros seguros americanos, no recuerdo el nombre. Y el cuarto actor son los laboratorios. Los laboratorios invierten entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en crear estos medicamentos nuevos, los biológicos, los biosimilares, y cuando van a un mercado, son medicamentos caros habitualmente, tienen la dificultad de acceso a mercado. ¿Por qué? Porque un medicamento, por ejemplo, para hipertensión pulmonar, que cuesta 30 millones de pesos por mes por afiliado, y lo más probable es que el auditor empiece diciendo que no y haga todo un círculo de judicialización, cuando en realidad ese medicamento tiene muchos beneficios para el paciente y para el financiador. Por un tema técnico que se llama efecto compensación, muchos de estos medicamentos tan caros evitan que el paciente se hospitalice, evitan que vaya tantas veces a la urgencia, evitan que caiga en discapacidad. Entonces, a mediano y largo plazo, estos medicamentos han demostrado ser muy, muy eficientes. ¿Qué es lo que pasa? No siempre son eficientes. Entonces, ahí los acuerdos de riesgo compartido se ha visto en el mundo que son una herramienta que facilite el acceso al mercado de las drogas, que facilite el acceso al paciente a ese tipo de medicamentos y que baja un poco las defensas o el estado de defensa y alerta de los financiadores. Entonces, bien, ese es nuestro diagnóstico de problemas a los cuales nos hemos obsesionado y todos los días nos levantamos para tratar de resolverlos con tecnología. Tuvimos la suerte de poder aplicar los grupos relacionados de diagnóstico en un seguro provincial de salud en marzo del 2022 y la verdad que los resultados vienen siendo, por ahí había una diapositiva, Ale, los resultados vienen siendo muy, muy interesantes porque la lógica del GRD, técnicamente los GRD son un sistema de pago por prestación modulada y lo que hacen es disminuir el desperdicio que hay en los seguros de salud con otros modelos de pago. Por ejemplo, el pago por prestación, el pago fee for service, el pago capitado, todos estos pagos que se llaman pago por volumen, en donde el incentivo está mientras más presto, más facturo, mientras más facturo, más cobro, o mientras menos facturo, menos cobro, según el extremo en el cual esté. Gracias. El modelo de pago por GRD lo que hace es, al ser una prestación modulada, permite compartir el riesgo entre el financiador y el prestador. Entonces, permite hacer que el prestador sea eficiente en la prestación, cosa que otros modelos no contemplan esto, como por ejemplo el modelo por prestación. Ahí tenemos un gráfico en el cual se documentó en Medicare, por ejemplo, cuando implementó GRD, como les reitero, esto se publicó en 1980, la metodología. Medicare norteamericano, que sería el equivalente al PAMI nuestro, tenía 7,5 días promedio los pacientes internados y con el paso del tiempo hoy tiene 4,5 en promedio los pacientes internados. Toda esa gran reducción, y no es que las altas sean prematuras, que se manden los pacientes a su casa sin haber terminado el tratamiento, no, sino que lo que se logra a través de la metodología es una eficiencia, un ahorro
que ese ahorro, bueno, si un privado decide qué hace, y los públicos habitualmente trasladan ese ahorro en mejorar aranceles. En la obra social provincial, en el primer año de implementación, había al principio o previo a la era GRD 10 días de internación. Estamos pensando que las apendicectomías, los prestadores validaban 7 días promedio por apendicectomía. Eso después uno nunca sabe si es realmente así, si hay un error o hay una intencionalidad de otro tipo, pero lo cierto es que cuando uno hacía el cálculo eran 10 días y hoy son 6,3 días ese ahorro. Esa gran disminución de desperdicio, porque esa es la palabra técnica, es lo que permitió que la obra social provincial pase a ser, por ahí estaba uno de los titulares de la Asociación de Clínica de la provincia y bueno, no me dejaría mentir. Eso hizo que la obra social, antes de la era GRD, era el peor pagador de la provincia. Cuando venía un financiador decía, móstrame tus aranceles, te pago este arancel más el 20%, más el 30%, más el 40%, y eso en un año logró que la disminución del desperdicio del GRD se traslade a arancel. Y hoy en día es la obra social con mejores aranceles de la provincia y ya tiene aranceles casi como en Capital Federal. Entonces, esos son hitos muy importantes. No soy yo la persona a cargo de decir eso, obviamente, simplemente lo digo como proveedor tecnológico. Serán la autoridad de la que esto ya lo han comentado en COSPRA y en otras instancias. Entonces, eso la verdad son datos muy interesantes. Además, poder hacer analítica de datos. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que había todas las consultas se pagaban el mismo valor. Por ejemplo, uno esté atendiendo una angina en un niño sano, se pagaba un precio, y una angina en un paciente con una leucemia aguda se pagaba lo mismo, y una angina en la capital de la provincia se paga lo mismo que una angina en una zona rural de la provincia se paga todo lo mismo. Entonces lo que hicimos fue aplicar el esquema de pago que sirve tanto de GRD, tanto para internación como ambulatorio, y hoy en la provincia las consultas se pagan en base a tres ajustes de riesgo. Uno es la gravedad del motivo de la consulta, el otro es las comorbilidades crónicas que tenga el afiliado o el paciente, y el tercero es un poco más subjetivo, pero es el lugar a donde se realiza la consulta. Entonces, las consultas no cuestan todo lo mismo. Si es un paciente complejo que consulta por algo simple, tiene un valor distinto a un paciente simple, llamémosle, que consulta por algo simple. Entonces, bueno, todos estos aspectos han ido, seguramente habrá preguntas o comentarios, han ido mejorando. Y a la discusión que planteaban ayer respecto a hace falta más dinero para el sistema de salud. Bueno, yo en lo personal, somos un país que gasta entre el 7 y el 9% de su PBI en salud. No es un dato malo, es un dato que está quizás en los estándares europeos. Estados Unidos gasta el 18-19% de su PBI, pero la mitad de sus usuarios del sistema de salud están endeudados, y un 20% de esos pacientes endeudados están en bancarrota. Entonces, volviendo a una frase que usaba Ginés, y no por ser obsecuente que está acá, más salud por el mismo dinero es el objetivo y a lo cual uno tiene que apuntar, es decir, a ser eficiente y a buscar equidad y sustentabilidad vía la eficiencia también. Y después, bueno, que el médico cobre $3, eso es una locura y hay que ver de resolverlo, y bueno, ya hay gente experta que lo iba explicando. Así que bueno, ese era brevemente, no sé si estoy pasado el tiempo o no, pero era brevemente lo que quería comentarles sobre Abedian y sobre lo que estamos haciendo y nada, contar esa experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad donde tengo 4 desarrolladores de sistemas exitosos de la Argentina, dado que la gestión de la información y los desarrollos informáticos en las instituciones de salud, en los sistemas provinciales de salud son críticos, no quiero desaprovechar este momento, dado que ustedes tienen estos productos de éxito que han podido mostrar. Bueno, ¿cuál pudiera ser algún tip, alguna sugerencia para quienes están en proceso de desarrollo y bueno, que podría condensar un poco la experiencia de ustedes en términos de qué hacer y qué no hacer en el desarrollo de sistemas de información para la gestión? ¿Daniel? Bueno,
Creo que reforzaría que la tecnología es un medio, que es dinámica y cambia. Armar un buen plan no es algo que se adopte fácil ni rápidamente. Armar un buen plan estratégico de incorporación de tecnología a lo que uno entienda como lo que es la cultura de la organización no es lo mismo. Hay diferentes tipos de restricciones en un ámbito público que de la seguridad social, si es financiador, si es prestador, si está en el ámbito privado. Creo que armar un buen plan es lo primero que plantearía. Les diría que se habla mucho más post pandemia del concepto de transformación digital, y yo suelo cambiarlo y decir gestación digital, porque no es incorporar tecnología, es gestarla y gestionarla. Uno puede, es decir, el embarazo para tener un bebé viable lleva mínimo 7 a 9 meses, entonces hay un tiempo de poder incorporar la tecnología. Y post pandemia hay como una urgencia en las organizaciones de tener que poner tecnología para la accesibilidad, para todo. Y yo creo que hay 3 pilares básicos. Uno, no suele ponerse el adecuado foco en el costo, en el valor de lo que implica incorporar tecnología, inclusive, por ejemplo, como para poder adquirir un software, como comentaba recién, de analítica para poder hacer gestión de pago por grupos relacionados de diagnóstico. La tecnología es fiable, falible, se rompe, se vuelve obsoleta. Y después que hay que armar un equipo esencialmente interno que actúe como traductor entre el equipo de salud, que tiene una lógica muy asistencial y de cara al paciente, y todas estas herramientas que vienen a transformar la forma de trabajo. Y eso genera resistencia. Entonces hay que buscar, yo diría, es como estar en una ladera de una montaña y elegir ser piedra o agua. Si uno tiene la suficientemente fuerza, suficientemente grande y puede arrasar todo por la pendiente, bueno, intenten por ese lado e implementen algo rápido, pero lo más factible es que encuentren algunas resistencias que hagan que esa piedra se trabe. Si uno va más despacio y la adopción de tecnologías que cambian la forma de trabajo en medicina llevan mucho más tiempo que la adopción de la tecnología en otras industrias. Y si son agua, van a ir buscando la pendiente y vayan buscando el lugar de menor resistencia. Les doy un ejemplo muy básico. Nosotros tuvimos 20 años de desarrollo de nuestro sistema de información y entramos al quirófano en el año 15. Es decir, porque no era fácil, porque es complicado, porque los procesos eran casi oscurantistas, es decir, no se podía meter uno ahí, y menos con computadoras. Entonces, en el concepto, como recomendación, para esto que planteas de tips, es hacer un buen plan de gestión del cambio y de gestación de la incorporación de tecnologías, y estar atentos que ahora, con toda la disrupción de estas tecnologías algorítmicas, van a generar un serio modelo de adopción. Como dije, la tecnología no tiene un problema de ética. El problema de la ética la tiene quien la desarrolla y quien la usa, no la tecnología en sí mismo. Y por suerte, nuestras organizaciones profesionales, sociedades científicas, están empezando a tomar partido y tenemos órganos regulatorios. Sé que la ANMAT está empezando a regular ya el concepto de software que tengan algoritmos, equipararlos a dispositivos médicos. Pero estoy convencido que la regulación, si bien tiene que empezar a pensarse, tiene que venir a colaborar en un concepto de adopción de estas nuevas tecnologías, y lo que dije en la primera palabra del bloque anterior. Nunca hay que olvidarse que es un medio y que el fin siempre es calidad y seguridad. Y sin procesos de calidad y seguridad, ninguna tecnología va a ayudar. Gracias, Daniel. Daniel, desde tu perspectiva, ¿qué sugerirías como...? Bueno, es que de donde estoy parado yo es muy distinto donde están parados ustedes. Yo tengo un concepto más macro de todo lo que es la seguridad social, ¿no? No hago gestión individual de
de las obras sociales. Nosotros usamos todas las herramientas tecnológicas que tenemos, hemos transformado, hemos despapelizado toda la seguridad social. No hay ningún papel. Para que tengan una idea, se gastaba 4 millones de pesos por día de papel. Ya no se gasta nada. Bueno, es un proceso que más o menos, en alguna etapa, más o menos rápido, van todas las instituciones. Sí, sí, nosotros hemos fomentado la despapelización de la seguridad social y bueno, hemos usado todas las herramientas. Hemos todo lo que Surge, que ya lo habrán escuchado, vamos a estar 2 años complementando Sur y Surge, que es el antes y el después, el tratamiento, la comparación de lo que es el gasto médico a lo que es la evolución de la enfermedad, tratamiento por enfermedad. Nosotros las herramientas que tenemos, que hemos usado, por ejemplo, puntualmente en hospital, en la plataforma hospital, nosotros hemos empezado a observar pequeñas cosas. Vemos la población que empezamos a hacer trampa. Vemos la población que se atiende en las obras sociales y vemos porque nosotros conocemos el padrón de la obra social, conocemos el ingreso que tiene la obra social y sabemos lo que factura el hospital de esa obra social. Entonces sabemos la población que tiene cobertura en hospital público o en red propia que nos ha dicho que dan. Entonces cuando tienen una tasa de uso de esa obra social en hospital público de un 18%, es decir que la red no la usa todo hospital público. Entonces, cuando vienen a hablarnos, le decimos, vení, flaco, si vos atendés todo en el hospital, no, la red que vos me diste de atención es nula. Entonces, bueno, usamos todas estas herramientas para hacer este tipo de modificaciones del sistema y de verdad que hablamos mucho con las obras sociales en forma individual, ¿no? De verdad que yo hablo con todas. Gracias, Daniel. Cristian. Sí, en primer lugar, la verdad, agradecerle a la Superintendencia de Salud de la Nación, Daniel, porque es justamente eso y en las provincias es muy importante todo el trabajo que ha hecho la Superintendencia de Salud, digamos, con esta plataforma, que la verdad que fue un cambio muy importante en una de estas patas que estamos hablando, que es el financiamiento, ¿no? Coincido y reforzando un poquito que la tecnología debe ser un medio. Si el sistema está desorganizado, la verdad que es muy difícil. Va a ser titánico y la tecnología por sí sola y los procesos por sí solos no lo van a poder resolver. Desde San Luis podemos decir, desde nuestra experiencia, es fortaleciendo y gestando, como bien decía el compañero que estaba hablando, la verdad, gestando la tecnología, pero también apuntando a organizar el sistema, ¿no? A darle razonabilidad al sistema. Cuando decimos eso es a partir de la atención primaria de la salud, ¿no? Fortaleciendo la atención primaria de la salud, incorporando la tecnología con esa visión, ¿no? De analizar los datos, creo que es fundamental, ¿no? Empezar a ordenar también o fortalecer el sistema desde la atención primaria de la salud, porque si no ordenamos la demanda va a ser muy difícil, ¿no? Si tenemos un problema de financiamiento. Entonces, también es importante, y la tecnología en esto es fundamental. Nosotros, nuestra alianza, como decimos, estratégica con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos ha permitido justamente, como bien decía Daniel, uno partir o analizar los datos desde el Ramón Carrillo como hospital 100% digital, desde nuestro portal de salud, ahora en una provincia que somos 550.000 habitantes, que ya hayan entrado por lo menos una vez 339.000 personas, para nosotros es importante. Entonces, todos estos datos, si los analizamos y tenemos como el centro de nuestra política a la persona y fortaleciendo la atención primaria de salud, ordenando los niveles del sistema sanitario, es como vamos a garantizar y asegurar el acceso a la salud. Y en esto creo que el medio transversal es la tecnología. Es fundamental, como bien decía, para el financiamiento, es fundamental para la gestión clínica y yo creo que ese es el camino, ¿no? Nosotros como, en este caso como dirigentes, como servidores públicos, la tecnología es importantísima para la toma de decisiones, para tener los datos, para analizar los datos, ¿no? Ok, por último, entonces. Por último,
Bueno, Perdón. muchas gracias. Por último, dos cosas. Me faltó dar un dato, me parece que aporta mucho valor, porque Luana ayer lo comentaba. PAMI tiene 24.000 pesos promedio de ingreso por afiliado. Esta obra social provincial, que es cliente nuestro, tiene la mitad que eso, 12.000 pesos promedio por afiliado. Pero haber hecho esa reducción en desperdicio le permite pagar un 40% por más promedio por internación que los pacientes PAMI. Entonces, eso refleja con datos de evidencia el impacto que tiene este tipo de cosas. Quería cerrar con eso. Y después, un desafío importante, respondiendo sí a la pregunta, es ya los hospitales y los seguros de salud tienen demasiados problemas como para por ahí meterse a ver temas de alto nivel, como SNOMED, como todo este tipo de tecnologías que son lo mejor que hay, pero bueno, son difíciles de implementar. Por ahí yo me he formado también con la literatura que escribe Daniel y su equipo de trabajo, y ciertamente que los hospitales necesitan avanzar en esa línea, pero también es responsabilidad de los proveedores tecnológicos acercarles soluciones en donde eso ya esté resuelto, que fue un poco lo que pasó en toda la provincia. Esta obra social provincial tiene 350 prestadores, más de 3.000 médicos, más de 5.000 profesionales de salud entre psicólogos y kinesiólogos. Y si uno espera que todos ellos hagan inteligencia artificial en sus sistemas, apliquen SNOMED, apliquen CIED, apliquen todas las terminologías había por haber, quizás vamos a llegar tarde al momento de querer aplicar un modelo de pago, un modelo de gestión. Entonces, la responsabilidad nuestra fue aportar esos estándares como servicio. No importa cómo tengan ellos estructurado su sistema de información, si no usan FHIR, no importa, pásame los datos como los tenga, que yo los voy a almacenar con HL7 o FHIR. No hace inteligencia artificial, no importa, te proveo los servicios para que tomes decisiones, ni siquiera tienes que saber cómo funciona la herramienta. Entonces creo que eso, como empresa tecnológica proveedora, es un desafío que tenemos por delante. Ayudarlos y no confundirlos o no, marearlos con la tecnología, porque es fácil marearse. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias a todos por esta presentación que han hecho de un tema tan importante. Simplemente quiero subrayar que en todo lo que es la formación que hacemos en iSalud, tenemos muy presente que este componente de la digitalización de los sistemas de información en salud son una base insoslayable para mejorar cada día más la calidad, la eficiencia, la equidad y la satisfacción de todo el personal que trabaja en salud y que recibe los servicios de salud. Acá si te parece, si hay